La ciudad de Chichén Itzá está ubicada en el norte de la península de Yucatán, en México. En maya, Chichén Itzá significa boca del pozo de los Itzáes, en referencia al cenote sagrado, gran pozo natural que los habitantes de la región consideraban una de las entradas principales al inframundo, sede de dioses tan importantes como los de la lluvia. Al mismo tiempo, el nombre del sitio alude a los poderosos Itzáes, señores mítico-históricos de la ciudad. De acuerdo al Chilam Balam de Chumayel, los Itzáes comenzaron a llegar de Centroamérica de los alrededores de las fuentes del Usumacinta a la península de Yucatán, entrando por Bacalar y subiendo al norte y occidente. Vivieron en Chichén Itzá del 525 al 692 después de Cristo. Tienen un largo peregrinaje por toda la península, comenzando por Xcaret. Chichén Itzá fue fundada alrededor de los años 435 y 455 después de Cristo, durante la primera bajada del oriente por grupos llamados Itzáes. Se considera que Chichén Itzá registró dos etapas de apogeo, la primera entre el 600 al 900 después de Cristo y la segunda a la llegada de los puntunes, quienes emigraron de Campeche en el siglo X. En la primera etapa de su historia fue un centro puque, y varios de los monumentos de la ciudad pertenecen a esta época. El apogeo de la ciudad nació alrededor del 950 después de Cristo, cuando los Itzáes la transformaron en la más espléndida Tolán mesoamericana, que era la capital del gran imperio de la serpiente emplumada y en uno de los principales lugares de culto a Kukulcán. Las edificaciones principales que ahí perduran corresponden a la época de la declinación de la propia cultura maya, denominada por los arqueólogos como el periodo postclásico, que va desde el año 900 hasta el 1500 después de Cristo. Esta ciudad tuvo su mayor apogeo por el año 987, cuando se convirtió en el centro político más poderoso y era el principal centro de poder en la península yucateca. En su época de mayor apogeo, la ciudad llegó a ocupar aproximadamente 25 kilómetros cuadrados. La ciudad cubría una superficie de 24 kilómetros cuadrados, con más de 400 edificios distribuidos en 46 grupos, conectados mediante grandes explanadas o plazas, que fueron construyéndose a través de los siglos. Chichén Itzá es un espacio perceptivo, porque es el centro urbano de la sociedad maya que lo construyó. Es un espacio existencial porque hace al ser humano y el ambiente que le rodea pertenecer a un conjunto social y cultural. Es un espacio expresivo o artístico en el cual se expresa la estructura de su mundo como un real imago mundi. Y finalmente es un espacio arquitectónico porque está directamente relacionado con los esquemas de espacio del mundo individual y público del hombre. Los resultados de investigaciones muestran conjuntos arquitectónicos internos que varían de un sitio a otro, tomando en cuenta volumen de construcción y espacio en el que se distribuye esta arquitectura. Se evidencia la existencia de diferentes rasgos arqueológicos que incluyen desde estructuras de un solo espacio construidas sobre el nivel del terreno hasta conjuntos arquitectónicos mayores. Las ciudades poseían una rigurosa planificación urbana y arquitectónica, con complejos sistemas de acueductos, canales y alcantarillado. El comercio fue un punto muy importante en la economía de la ciudad. Estaba basada en el intercambio de productos. Esta función se realizaba principalmente durante las celebraciones religiosas y los días de mercado. El mercado es una estructura que consiste en una plataforma de 80 metros de largo y 15 metros de ancho,
con una escalera central bordeada por azulejos, que permite el acceso a un porche abierto en la parte delantera, pero cerrado por detrás y a los lados, con una fila de columnas y pilastras que apoyaban el techo abovedado. Una puerta central conduce a un patio cuadrado de 17 metros por lado, rodeado por 24 columnas construidas con tambores de piedra y capiteles, el más alto de la zona. El mercado de Chichén Itzá se encuentra frente a los pilares del norte y a la izquierda del templo de las columnas esculpidas. No es un hecho que este fuera realmente el mercado, pero se le llama así porque el aspecto de este edificio sugiere que sí lo era. Al igual que en toda el área maya, las monedas eran los granos o semillas de cacao, o su equivalencia en productos. Los cenotes son la razón principal de que la gran ciudad de Chichén Itzá se construyera en esta zona. La única fuente de agua potable está oculta en los cenotes. Se trata de un pozo o estanque natural de agua dulce abastecido por un río subterráneo, que se forma en numerosos lugares de la península de Yucatán por la erosión de los suelos. El entorno era perfecto para que pequeños grupos de campesinos se asentaran alrededor del cenote. El suelo que lo rodeaba era cultivable. Además de los cenotes, la selva en la que estaban no era común y corriente. Los mayas no necesitaban ir muy lejos para encontrar el material necesario para construir sus grandes ciudades. La piedra caliza está en todas partes de esta selva. El material de construcción estaba justo a sus pies. Los obreros extraían la piedra de una cantera ubicada a solo medio kilómetro de la pirámide principal. Los habitantes de Chichén Itzá tenían extraordinarios conocimientos de astronomía, matemáticas y arquitectura. Fue así como construyeron los edificios. Los cenotes, además de ser la fuente de vida, tenían un profundo significado religioso y estaban considerados como un vínculo físico con el otro mundo. Se piensa que los antiguos mayas conocían el cenote oculto debajo del castillo y que intencionalmente construyeron el castillo encima de él, ya que este castillo está construido justo en medio de 4 cenotes: el cenote sagrado al norte, el cenote Toloc al sur, el cenote Canjuyún al este y el cenote Oltum al oeste. Los antiguos mayas dividían su universo en cuadrantes. Estos cenotes están alineados con los 4 puntos cardinales. Esto nos dice que Chichén Itzá podría ser una representación física del universo maya. El castillo fue construido ahí por la orientación de esos 4 cenotes. El cenote que está debajo del castillo es considerado el centro del universo maya. Los mayas utilizaban el cenote sagrado para hacer sacrificios religiosos como tributo a sus dioses. Además, también arrojaban cerámica y joyas al fondo durante la realización del ritual. En su orilla aún se encuentra una plataforma en donde se cree que desde ahí eran arrojados los sacrificados en el ritual llamado Chen Ku. Las pruebas arqueológicas muestran que la mayoría de los sacrificios eran personas del sexo masculino y algunas del sexo femenino. En las pruebas también se ha encontrado que se les extraía el corazón y ese también era lanzado al agua del cenote. Otro tipo de ofrendas era lanzar objetos al cenote como narigueras, cascabeles, pendientes y figurillas, ya fueran de oro, cobre o madera. Esto expresa la importancia que tenían los gobernantes mayas por tener el dominio del cenote, ya que significa un poder práctico y simbólico que se transformaba en un control político y social sobre la vida y la muerte. La ciudad a partir de las clases sociales. Como sabemos, Chichén Itzá fue una gran metrópolis que abarcó cerca de 300 hectáreas. La nobleza y los sacerdotes vivían en el centro de la ciudad. Solo estos tenían acceso a los principales santuarios. Las viviendas de los guerreros estaban ubicadas a la periferia, muy cerca del centro y también de los templos. Las casas del pueblo en general, como comerciantes, campesinos y artesanos, estaban situadas en pequeñas lomas, en los límites de la ciudad. Todos estos distritos estaban unidos por calles,
que llamaban sacbés. Estos lograban interconectar a toda la ciudad en conjunto, desde los límites hasta el centro. Para analizar los principales edificios de la época en Chichén Itzá, los dividimos por zonas. El edificio más emblemático del lado sur es el Caracol, un observatorio astronómico de planta circular que encierra una escalera de caracol, por eso recibe este nombre después de la conquista. Del lado norte, la pirámide de Kukulcán o el castillo de Quetzalcóatl, alrededor del cual se organiza sobre terrazas los principales monumentos. En el noroeste, el juego principal de pelota, el muro de los cráneos, el templo de los jaguares y la casa de las águilas. En el noroeste tenemos el templo de los guerreros, el grupo de las 1000 columnas y también el mercado. Al suroeste encontramos la tumba del gran sacerdote. En todos estos edificios destacan las representaciones guerreras, la decoración de pilares y columnas y la representación de animales y enormes cabezas de reptiles, como son características en todo el México prehispánico.